Nos toca estudiar hoy, se llama Desertores y Traidores. Órale. Entonces, acérquese para que escuche bien. Ya estamos terminando la serie. Es más, ¿cómo se llama la serie? El alto costo e inmenso valor de seguir a Jesús. ¿Cuántos antes de que empezáramos esta serie sabían que era bien difícil seguir a Jesús? Pero que es de inmenso valor. Nadie más, ni nada más, ninguna otra ocupación puede ser mayor que la de seguir a Jesús. Y de inmenso valor. A pesar de todos los esfuerzos que implique, a pesar de todos los esfuerzos que tengas que poner, es de inmenso valor seguir a Jesús. Ya hemos visto que el Evangelio es difícil de creer porque exige que uno se niegue a sí mismo. Así, y toda la recompensa de creer y hacer ese sacrificio es incalculable. Hemos visto cómo la puerta es angosta y también el camino. También hemos visto que la verdad es dura, pero la recompensa es vida eterna con Dios en el cielo. Entonces, ¿por qué razón diluir un mensaje tan increíblemente maravilloso? ¿Por qué evadir una información por más desagradable o inconveniente que parezca en la superficie, que lo envía a uno al cielo para siempre? ¿Y por qué una vez que ha oído y al parecer ha creído en el Evangelio, alguien va a alejarse de él? ¿Por qué la gente se aleja del Señor? ¿Por qué la gente abandona la iglesia? Vamos a mirarlo a través de este estudio. Qué importante es que nosotros cuidemos realmente nuestras motivaciones, que cuidemos nuestra vida espiritual, para que no seamos parte de esa estadística. Hemos visto, y no solamente sucede aquí, sucede en todos lados, que si nosotros pudiéramos contener toda la gente que ha venido a la iglesia aquí con nosotros, desde que empezamos allá en Tapestles y ahora aquí, no cabríamos en este espacio. ¿Por qué la gente se va? ¿Por qué no se encuentra o por qué no encuentra su lugar? Los desertores espirituales son parte integral de toda la historia del cristianismo, tanto pasado como el presente. Se hallan en nuestra vida, se hallan en nuestra iglesia, tanto como estuvieron también en la vida y en los tiempos de Jesús. Por supuesto que esto no nos sorprende ni nos desespera, porque sabemos que el corazón del hombre es muy cambiante. El corazón es engañoso y perverso, más que todas las cosas. Y si las razones o motivos que lo llevaron a acercarse a Dios no fueron reales, muy fácilmente la persona abandona no solamente la iglesia, abandona la fe también y se vuelve al mundo. Un desertor es un traidor y es un patrón que aparece muchas veces a través de la Biblia. El apóstol Pablo, escribiendo a los hermanos al hermano Timoteo, el apóstol, el pastor joven de la iglesia, vaya conmigo a 2 de Timoteo 1:15. Él está hablando allí con cierto desaliento. 2 de Timoteo 1:15 dice: ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia. ¿Quiénes lo abandonaron? Todos los que están en Asia.
Se supone que son más de 2. Aquí menciona a 2, dice los cuales son Figelo y Hermógenes. Menciona 2 nada más, pero él dice, todos los de Asia me abandonaron. ¿Puedes tú imaginar el corazón del apóstol Pablo, un hombre que se dedicó 100% y bajo circunstancias muy difíciles, predicar el evangelio, levantar las iglesias, poner un líder allí para ir a otro lugar, a abrir otro campo de trabajo, ver que los más cercanos se iban, se alejaban, lo abandonaban? No era fácil para él asimilar eso, pero él entendía perfectamente bien lo que estaba sucediendo. Y con cierto desaliento él expresa estas palabras: ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, los cuales son Figelo y Hermógenes. La deserción entonces no se limita a los que estamos en este lado de la cruz. No sé si te acuerdas tú cuando el pueblo de Israel sale de Egipto. ¿Quieres ir conmigo en el libro de Éxodo capítulo 32? Dios llama a Moisés a subir al monte para entregarle las tablas de la ley. Y miren lo que sucede en su ausencia. Éxodo 32, 1 en adelante dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte. ¿Cuál pueblo? ¿A cuál pueblo se está refiriendo aquí? Al pueblo de Israel, al que había librado de la esclavitud de Egipto. Dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y lo trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó del altar delante del becerro y pregonó Aarón y dijo: mañana será fiesta a Jehová. ¿Te puedes imaginar esta situación en el desierto? Cuando Moisés tarda en descender del monte, el pueblo que no tiene un corazón para Dios fácilmente se desvía. Y cuando no ve al líder presente allí, no se sienten seguros. Y entonces empiezan a buscar a alguien en quien confiar. Como Moisés no estaba ahí, le dicen a Aarón: pues haznos dioses, porque Moisés a lo mejor ya murió. Yo no puedo entender dónde estaba también la mente y el corazón de Aarón, otro líder que Dios había puesto sobre Israel, que le dice: pues tráiganme el material y yo se los fabrico. Dice que de ellos hizo con un buril una imagen de un becerro y pregonó fiesta para Jehová. O sea, ese becerro lo llamaron Jehová. Le dieron la espalda a Dios, desertaron, traicionaron a Dios y le rindieron culto a un becerro de oro. ¿Te parece esto normal? ¿Te parece esto normal de uno que canta, de uno que se viene y se congrega, de uno que adora a Dios y parece que es un cristiano genuino, pero que a la vuelta del tiempo abandona la iglesia? Parece que algo ahí no está bien. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido.
Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios, y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Versículo 17. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió: no es voz de alarido de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, es voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. ¿Y las qué? Y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Moisés estaba realmente molesto, enojadísimo. ¿Qué creen que haya sentido Moisés cuando desciende del monte y ve a todo ese pueblo adorando a un becerro? Habían pasado ya un buen trecho batallando y vagando en el desierto, viendo una y otra vez las maravillas de Dios, guardándolos, sustentándolos, y a la hora decisiva, cuando ellos debían pacientemente estar esperando, porque Moisés no subió a darse un descanso. Moisés subió al monte no a pasar un tiempo de esparcimiento, fue a hablar con Dios, para que Dios le diera leyes que podían servir para gobernar un pueblo. Y la gente desesperada no pudo, no supo, no quiso esperar, y prefirió construirse un becerro para adorar y decirle que ahora ese era su Dios. Dice la Biblia que Moisés, tan enojado, quebró las tablas de la ley, habiendo descendido del monte, y dice que tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas, y lo dio a beber a los hijos de Israel como castigo. Ahora bébanselo pues, cómenselo a su propio Dios y confíen en ese Dios que los pueda guiar. Casi les está diciendo Moisés. Un becerro de oro para depositar su confianza. En Isaías capítulo 22, versículo 12, muestra a Dios llamando a su pueblo a unírsele en su lamento, porque Israel desertaba. Y en Lucas capítulo 19, versículo 41, ¿se acuerda cuando él descendía del monte montado en un pollino? Que la gente gritaba: Hosana al rey, tendía sus mantos y rompía o cortaba ramas de árboles y lo ponía en el piso para que Jesús pasara descendiendo al monte. Y cuando Jesús llega a la entrada de Jerusalén, dice que lloró por ver su pueblo con un corazón duro. En ese momento la gente estaba proclamándolo rey, y seguramente o aparentemente se estaban alegrando, pero esas mismas voces que gritaban en ese día, alguna semana después estarían gritando: crucifícale, crucifícale, porque así es de cambiante el corazón del hombre. El corazón del hombre por naturaleza no es fiel, no es leal, da la espalda en cualquier momento. Por eso no es de fiar en una persona. El único digno de confianza es Dios, y es a Él a quien debemos rendirle toda nuestra confianza. En Él depositamos toda nuestra fe. En Lucas capítulo 13, en un pasaje paralelo al que se encuentra en 19, dice: al ver la ciudad lloró y dijo: Jerusalén, Jerusalén,
¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a sus polluelos y no quisiste? Y ahí profetiza el Señor Jesús cómo sería destruida la ciudad, que no quedaría piedra sobre piedra, cosa que sucedió 70 años después de su partida al cielo. En 2 de Timoteo capítulo 4, otra vez el apóstol Pablo nos asoma un poco esa circunstancia que nos permite identificarnos un poco con él. Segunda Timoteo capítulo 4 versículo 10. Dice: porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Demas era un colaborador de Pablo, pero dice que amando más a este mundo, lo desamparó. Sintió el abandono de sus compañeros de milicia. ¿Qué es lo que aleja del Evangelio a los oyentes? Porque algunos que se acercan a Jesús y a la palabra de Dios, y a veces son solamente seguidores temporales. ¿Cuáles son las características de los desertores espirituales? En el capítulo 6 de San Juan encontramos en ese pasaje, y seguramente ya lo has leído también, pero allí encontramos las características de los desertores y de los traidores. Y vamos a ocuparnos en esta hora, en este estudio de la palabra de Dios. Si el Evangelio se diluye, va a dejar de ser una amenaza para el mundo pecador, obsesionado consigo mismo. Si sigue siendo fuerte, los orgullosos van a huir, y lo deben hacer porque no van a encontrar su lugar. En San Juan capítulo 6, versículo 1 al 39, que vamos a ir leyendo por partes, vamos a encontrar las características de los desertores espirituales. Y en la primera parte, el capítulo está hablando de un poderoso milagro que Jesús hizo en su ministerio aquí en la tierra. Dice el versículo 2: y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. A esa multitud, que se calculan o menciona ahí 5,000 hombres, pero calculando ya con mujeres y niños, podía ser entre 10 o a 12,000 personas. Cuando escuchas la palabra multitud, ¿qué se te viene en mente? Porque dice que una multitud venía a Jesús, le seguía gran multitud. Imagínate 10,000 personas aquí invadiendo la plaza de Santiago. Han venido para escuchar a Jesús y no tenían sonido, no tenían los recursos que hoy tenemos, pero la gente se amontonaba para escuchar a Jesús. Escuchen bien, el entusiasmo de la congregación puede ser a veces lo que atrae a la gente. Y esa gente abandona el Evangelio porque inicialmente los atrajo lo que no tenía que atraerlos. En el inicio del ministerio de Jesús, gran multitud le seguía. Ahora, ¿dónde está esa gran multitud cuando crucifican a Cristo?
Posiblemente también están ahí, pero pidiendo que lo crucifiquen. Totalmente opuestos a aquel inicio o aquella razón por la que se acercaron a Cristo cuando Él hacía los milagros. Una congregación entusiasta y la producción de un culto de adoración que enfatiza la teatralidad, que está lejos de la Biblia, puede atraer a mucha gente a la iglesia. Y San Juan 6 empieza en sus versículos con el increíble milagro de Jesús de alimentar a 5,000 personas con 5 panes, con 5 panecitos y 2 peces asados. Este es el único milagro que aparece en los 4 evangelios. Y presenta un gran contraste, porque empieza con un milagro monumental, grande, del ministerio terrenal de Jesús, y acaba ese mismo capítulo con que tal vez la mitad de toda esa gente lo abandonaron en ese mismo momento. Le seguía gran multitud. Los milagros inicialmente atrajeron tanto a los discípulos verdaderos como a los falsos. Jesús había estado ministrando en Galilea por muchos meses, y a estas alturas sus milagros de sanidad, de liberación de demonios e incluso resurrección de la muerte le había dado inmensa popularidad. Las multitudes eran cada vez más numerosas y Jesús había llegado a ser la persona más popular en la historia de Galilea. La popularidad no fue de gran ayuda. Cuando Jesús era popular, atrajo en su mayoría a los superficiales que buscaban solamente diversión o que se acercaban por curiosidad. Los discípulos genuinos no se sentían atraídos por el espectáculo, sino por la verdad, por el poder y el carácter del mensaje. Y esto es lo que a nosotros principalmente nos debe atraer. Es hermoso adorar a Dios con unos músicos tan excelentes y coristas también, pero esa es una parte que nos conecta a la presencia del Señor para precisamente abrir nuestro corazón y a la palabra, y puede producirnos emoción. Es válido que nos alegremos mientras adoramos a Dios, pero no solamente somos emocionales, también somos seres espirituales con una profunda necesidad de alimento espiritual y que la encontramos en su palabra. La alabanza es tan importante para el verdadero creyente, para el verdadero discípulo que ama a Dios y quiere conocer la verdad, y toma ese tiempo de alabanza para alegrarse y gozarse en la presencia del Señor, pero no es lo que lo gobierna. Lo que gobierna la vida del creyente es la palabra de Dios. Debemos estar atraídos por la verdad, por el poder y por el carácter del mensaje. El cristiano tiene que tener cuidado cuando es popular. La acción y el entusiasmo de la multitud cautiva a la gente ciertamente. Y por eso se reúnen en grandes estadios, en grandes auditorios, en grandes templos para ser parte de un gran evento. Pero muchos de los participantes asisten por la multitud y no por la corona de espinas que demanda una vida sacrificada para Dios. Están queriendo ver alguna intervención milagrosa que los favorezca o simplemente para presenciar una buena función. Su corazón realmente no está atraído por la palabra, solo por un momento de emoción. Y esos son los desertores espirituales, que se acercan a Dios
con motivos incorrectos. Y lamentablemente muchos cristianos también siguen ese camino. No seamos de los emocionales, que buscamos solamente distracción o un momento de placer. Seamos hombres y mujeres que verdaderamente amemos la palabra del Señor. No seamos solamente emocionales. Hay otra característica muy importante que se encuentra ahí, y es que los desertores los distrae demasiado lo sobrenatural. ¿Los desertores qué? Los distrae demasiado lo sobrenatural, los milagros, exhibiciones de poder, son el terreno fértil para los discípulos superficiales. ¿Se acuerdan lo que dice Marcos 16, 17? Y a los que creen, estas señales seguirán. El discípulo debe caminar, predicar la palabra, enseñar, y las señales vienen atrás. No va uno siguiendo las señales. Hay gente que pasa de evento a evento buscando milagros. Hay gente emocional que sabe que hay una campaña, corre a la campaña. Que hay un milagro acá, corren al milagro. Los milagros deben seguir al verdadero discípulo. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, resucitarán muertos. Amén. Esos son los verdaderos cristianos. Entonces, la gente que seguía a Jesús en el capítulo 6 de Juan, es que eran muy emocionales y buscaban lo sobrenatural. En el versículo 8 y 9 dice: uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. $5,000 varones. Un número que fácilmente se puede doblar con las mujeres y niños. El versículo 11 dice: y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Dice aquí que una vez que Jesús dio gracias, repartió. Entonces Jesús repartió. Jesús les sirvió. ¿Dónde estaba aquí el espectáculo que buscan los cristianos superficiales? Jesús había realizado un milagro asombroso de manera menos notoria. Jesús no supo aprovechar el momento para anunciarse como los grandes evangelistas que se anuncian en grandes promocionales. Vengan, voy a dar de comer a 5,000 hombres y mujeres. ¿No está Jesús proclamando un milagro? Lo hizo de manera menos notoria. Partió los 5 panes y los pececillos, lo dio a sus discípulos, y ellos, a los que estaban recostados, todo cuanto querían. Imagínense, todo cuanto querían comieron, o sea, hasta que se saciaron. Y todavía juntaron ¿cuántos canastos de panes? 12 canastos de panes que sobraron. El cristiano siempre ha atraído a los buscadores de emociones. El cristianismo siempre ha atraído a los buscadores de emociones. El interés de los milagros es uno de los inmensos peligros del movimiento carismático actual, porque atrae a la gente
con la idea de los milagros están a la espera, como que están pensando que el milagro está a la espera de que uno eche mano de ellos. Los grandes evangelistas de televisión están listos para darles milagros a la gente ahora mismo. Si simple llaman a su teléfono y hacen un pacto de una ofrenda, y si es más abundante, el milagro será más grande. ¿Cómo crees tú eso? Quieren apropiarse del poder de Dios, como el Simón, el mago, en el libro de Hechos capítulo 8 y 9. Él quería comprar el don del Espíritu para hacer milagros. Pedro le dice: el dinero perezca contigo, y te quedas ciego por creer que el don de Dios se compra con dinero. Yo no sé dónde está el corazón de esta gente que vende milagros en la actualidad. Bueno, y sí sé, están en el dinero para hacerse ricos. El evangelio no es para hacer a nadie rico económicamente. Entonces, otra característica de estos cristianos superficiales o desertores es que son demasiado atraídos por lo sobrenatural. Buscan lo sobrenatural, y donde no ven sobrenatural, dice: aquí no hay Espíritu de Dios, aquí no está el Señor. Otra característica de los desertores es que piensan solo en las cosas de la tierra. Versículo 14 de San Juan 6 dice: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, o sea, hablando de los panes y de los peces, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Qué gran revelación habían recibido por los 5 panes y por los peces. Ellos tenían en mente un reino terrenal. Si Él podía producir suficientes panes y peces para dar de comer a tanta gente, Él podría entonces darles a los romanos lo que merecían y sacarlos a patadas y libertar a Israel de esa manera. Pero nunca pensaron de Jesús más que como el rey terrenal que les daría libertad o la venganza que ellos querían sobre los romanos. No tenían interés en que venga tu reino y hágase tu voluntad. Más bien estaban diciendo: venga nuestro reino, hágase nuestra voluntad. Lo que querían era obligarle a que fuera su milagrero personal y que usara su poder política y militar contra los romanos. En lugar de caer sobre su rostro para adorar al prometido como su salvador del pecado, querían obligarlo a que siguiera la agenda terrenal que tenían ellos. Este tipo de desertores miran a Jesús como el que va a resolverles sus problemas diarios, arreglarles sus vidas, suplir sus necesidades y antojos y hacerlos ricos. Llamar a las personas a Cristo para que les arreglen sus problemas o para que les haga un milagro, esa es la mentira del evangelio de la salud y de las riquezas y de la prosperidad. Es el evangelio de las necesidades suplidas. Todo lo que hace este tipo de evangelio es traer a gente que pronto se desilusiona y por eso deserta, porque van siguiendo algo espectacular o una riqueza que les prometen falsamente. Los falsos creyentes no tienen verdadero deseo de adorar a Dios. La manera en que uno puede decir si una persona es verdaderamente cristiana es por lo que desea en su corazón. El anhelo de alabar y adorar a Dios y a Cristo es evidencia de un corazón transformado. Cuando tú vienes a la casa de Dios, en verdad vienes anhelando adorar a Dios.
¿O vienes porque es sábado y hay que venir a la iglesia? ¿Realmente es genuino ese anhelo y deseo en tu corazón de levantar tus manos, de elevar tu corazón como ofrenda a Dios y adorarlo? No debería haber otro motivo más grande que rendirnos al Señor en una oración sincera, en una entrega total al Señor. Y esa es una evidencia de una vida transformada. En el versículo 16 en adelante dice la palabra: al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. La verdadera prueba del discipulado se manifiesta en estos versículos 18 y 19. Aquí de nuevo, si Jesús pensaba que una buena función podía salvar a la gente, perdió la oportunidad, porque ninguna trompeta del cielo anunció, ni relámpagos anunciaron esta presencia. Aquí el escenario era una noche oscura y una tempestad en el mar, y otro un milagro donde no fue visto por multitudes, un barco lleno de hombres agotados por horas de haber estado batallando con el mar encrespado. Habían recorrido entre 5 a 6 kilómetros en medio del mar, y ahí les agarró esta tremenda tempestad, sin tener una idea siquiera si iban a vivir o no. De repente alzan su vista y ahí está Jesús caminando sobre el mar hacia el barco. ¿Quién no va a tener miedo cuando en esas circunstancias de fatiga, cansancio y desesperación ven a alguien que está caminando sobre el mar? Y tuvieron miedo porque venía precisamente acercándose a ellos. Y Jesús hablándoles les dijo: no tengan miedo, yo soy. Tú puedes escuchar al Señor cuando estás en medio de la tormenta: no tengas miedo, yo soy. Porque Él está allí, caminando contigo a tu lado. Jesús, cuando despidió a la gente y los discípulos se fueron a la barca, Él fue al monte a orar al Padre. ¿Cuántas veces sientes como que el Señor va en dirección opuesta a donde tú vas y ya no va contigo? Y aparte de que ya no va contigo, en medio de en medio del mar se levanta una tormenta que parece que te ahogas. Por más que te esfuerzas para orar, por más que te esfuerzas para leer la Biblia, por más que te esfuerzas por estar feliz, no logras. Y angustiado, desesperado, lleno de miedo, de zozobra y falta de fe, piensas que estás solo. Pero de pronto Cristo hace su presencia y te dice: no tengas miedo, yo soy. Dice que se alegraron ellos y lo resubieron en el barca, y al instante llegaron al otro lado. Parece como que ellos ya no tuvieron que remar, sino que instantáneamente estaban en el otro lado. Esta es la idea que da el versículo. Otra vez un milagro, que si los milagros salvaran a la gente, Jesús perdió otra tremenda oportunidad. Pero sabemos que los milagros no salvan a la gente. Posiblemente aumentan la fe del creyente, pero no salvan a ninguna persona.
Jesús calma la tempestad y al instante ellos pasaron del punto en que estaban a la orilla. Algunos cristianos nunca se postran con asombro para adorar. Su enfoque es netamente utilitario, a ver si les salga un provecho. Mas ninguna postración anhelante de adorar al Señor. Los creyentes verdaderos muestran profunda humildad, sentido genuino y respeto y temor reverencial por Jesús. Esos son los verdaderos cristianos, los verdaderos adoradores. Una cuarta característica de los desertores y traidores de la fe es que buscan solamente ganancias personales, no una oportunidad de adorar. Versículo 22 de Juan 6 dice: el día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde había comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en la barca y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Vemos esto en la acción de la multitud después de que se dio cuenta de que Jesús se había ido a Capernaum. Ellos no querían adorar, ellos querían desayuno gratis. Y por eso cruzaron el mar también y lo fueron a buscar. Esta multitud fue a Capernaum por motivos no muy legítimos. Fueron al otro lado del lago probablemente esperando precisamente otra vez ser saciados. Lo único que les preocupaba era satisfacerse personalmente mediante sus milagros. El versículo 26 dice: respondiendo Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Esta es una tremenda acusación. La palabra griega aquí que se traduce como saciarse es tragar. Pues Jesús les habló duro: ustedes no me buscan por las señales que miraron, sino porque tragaron y quieren otra vez tragar. Qué feo, ¿verdad? Pero ¿qué de otra manera se les podía decir si solamente buscaban a Jesús por una ganancia personal? Así lo hacen los desertores espirituales. Buscan solamente favorecerse de algo, mas no comprometerse con Dios. Ellos no querían adorar a Dios. Ellos no querían postrarse humillados delante del Señor. Querían llenar sus estómagos. Estas personas eran candidatos muy buenos para el evangelio de la prosperidad. Hazme rico, hazme próspero, hazme triunfante. Y ahora mismo. Y lo exijo, ¿verdad? Y yo creo que hasta en el infierno van a estar exigiendo que lo saque. Porque ¿a dónde más? Versículo 27 dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Lo que el Señor Jesús está diciéndoles ahí es: ustedes están buscando lo que no deben buscar. Están hablando de desayuno y yo les estoy hablando de la vida eterna. Ustedes hablan de lo material, yo les estoy hablando de lo que es eterno. ¿Cuántos hacen lo mismo todos los días? Van a la iglesia y le dan la espalda a la vida eterna. Está bien sentirse atraído por el grupo, fascinado por el poder sobrenatural de Jesús, pero en algún punto uno debe
tener que adorar y arreglar cuentas con el Señor y tener que atender asuntos eternos. ¿A qué clase de personas estamos atrayendo en la iglesia? Seducidos por la multitud y la promesa de algo sobrenatural, pensando solo en cosas terrenales, con ningún deseo de adorar verdaderamente al Señor, pero llenos de deseo de prosperidad, que no entienden los asuntos eternos. Esos seguidores superficiales pronto van a desertar porque no traen motivos correctos. ¿Qué clase de seguidores somos del Señor? ¿Verdaderos o superficiales? ¿Por qué nos esforzamos? O hasta a veces, ¿por qué nos sacrificamos? Debe ser porque en verdad queremos adorarle y seguirle. Debe ser porque hemos entendido el alto precio que hay que pagar y que estamos dispuestos a hacerlo, pase lo que pase. No debe haber otro motivo. No podemos ser seguidores superficiales, mis queridos hermanos. Seamos genuinos seguidores de Jesús. Que no haya desertores ni traidores entre nosotros. Que por un tiempo verdaderamente adoren a Dios y por otra le den la espalda y empiecen a adorar a otros dioses como su trabajo, como su familia, como su imagen. Cuánta adoración a la imagen propia hay entre los cristianos también, que se cuidan impecablemente, le están dando la espalda al Señor. Tenga cuidado, no es por allí el camino al cielo. El camino es angosto, la puerta es estrecha y no podemos andar con maletas cargando con nuestras cosas. Hay que renunciar a todo, tomar la cruz y morir en ella todos los días. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Le seguimos o le paramos? Le seguimos. Pues pónganse de pie entonces y le seguimos, porque a esto hemos sido llamados, hermanos, a seguir a Jesús, a adorarle de corazón, a ser seguidores genuinos y verdaderos, no buscadores de ganancias personales, no buscando a Dios por motivos equivocados. Aquí somos prosperados y bendecidos solamente en las cosas espirituales. Y si hay alguna bendición, viene por añadidura. No es lo principal que buscamos. Así es de que cuidemos nuestro corazón para que no nos engañe el maligno y nos desvíe por otros caminos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, porque has extendido tu misericordia hasta el día de hoy sobre cada uno de nosotros, Señor. Gracias te damos porque nos mantienes firmes en tu palabra, porque también has puesto una disposición en nuestro corazón de seguirte, Señor, todos los días. Te rogamos que nos ayudes para que nada nos distraiga, para que nadie nos desvíe del verdadero propósito, Señor, sino que podamos cada día afirmar nuestro rostro y caminar hacia adelante, Señor, pagando el precio, el alto costo, pero también con la seguridad de que será una bendición eterna, Señor. Gracias por los que se esfuerzan, Señor. Gracias por los que pagan el precio. Gracias por los que están determinados a seguir, a marchar adelante y a no detenerse ni desviarse por otros caminos.
Gracias, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra en esta tarde. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El pueblo de Dios dice amén. Levanta un fuerte aplauso.